Ángel Pérez, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Alejandro Vara, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Miguel Ángel, ¿te imaginabas que una persona que cuando se le estaba fabricando el puesto de trabajo, después de que se paseara por Badajoz un tal Pedro Sánchez, y en el asunto de los mensajes de los mails pusieran hermanísimo, antes ni tan siquiera de que se presentara a la obtención de la plaza? ¿Te imaginas que podía acabar en el banquillo? Qué sorpresa, ¿eh? La verdad es que es te lo digo momento... porque todo el gobierno dice que está de sorpresa. Es momento de hacer balance, Carlos, y ya tenemos camino al banquillo al fiscal general del Estado, el hermanísimo, que la gente siempre me dice, es que nunca pasa nada. Bueno, hoy es un día que ha pasado algo y ya tenemos a dos caminos al banquillo, que no está y veremos si a tres, que tenemos ahí a Ábalos calentando. Efectivamente. Veremos si a cuatro. La banda. Que el Tribunal Supremo ha soltado, luego lo vamos a explicar, que lo publicamos mañana en Libertad Digital, Vara, pero el Tribunal Supremo ha colado un párrafo en uno de los escritos donde dice que da por cerrada la vinculación, es decir, por probada, dice, a nivel indiciario. Hombre, claro, estamos en la instrucción. Dice, pero que da por probada la vinculación de Santos Cerdán ya no solo con la trama de presunto amaño de obras públicas, sino directamente con la empresa Servinávar. Es decir, no solamente con la trama, sino con uno de los que se lo llevaba. No, es que ahí estás señalando directamente por dónde van los tiros, eso está claro. Y que sí que es verdad que hoy es un día muy especial porque... Primero, que le han destrozado el viaje a Nueva York al presidente del gobierno, que el asunto de lo de Gaza pasa a no te digo dónde, mira, directamente. Mira que se había trabajado los 2 minutos de gloria. Los 2 minutos de gloria estaban muy bien trabajados, pero es que desde que vino de vacaciones estaba trabajándose Gaza y de pronto en toda su cumbre de esplendidez oratoria van y sale el tema de lo del hermano. Ya sabíamos que iba a salir hoy, en contra de lo que dice Pachi López, que no, la reacción de qué estás hablando, todo el mundo sabía que era el 23, sí. No sea usted mentiroso. Todo el mundo sabía que era el 23 y todo el mundo sabía que con una tonelada de pruebas encima, a lo mejor va y resulta que te sientan en el banquillo. Sí, Pachi López no se ha enterado porque estaría pensando en otra cosa, pero bueno, algo tenía que decir. Pero sí que es un día de satisfacción. Primero, elogio de la juez Viedma, lo primero. Porque esta señora ha tenido, es que no nos olvidemos dónde está, es que no está aquí ni siquiera en la Plaza de Castilla, es que está en Badajoz, en un entorno en el que evidentemente, oye, en Extremadura todavía, quien conozca Extremadura, han sido muchos años de gobierno socialista, muchos años de administración socialista, mucho de a lo mejor no poder salir a tomar un café, porque a la juez Viedma, igual que le ha pasado aquí al juez Peinado, pero es otra dimensión, estaba, claro, cercada por... Y te cuenta gente que la conoce y que vive allí y cómo era el día a día, dice, oye, es heroico lo que ha estado haciendo y al final consuma directamente hasta ha llegado hasta el final. Hasta el punto de que a ella esto le ha costado personalmente un ataque de la cloaca. De Sáenz de Tejada, que intentó recusarla. Rescatando a una persona, Sáenz de Tejada... Es metida por medio. Hombre, ahí, claro. Y Sáenz de Tejada, que es un ex juez apartado porque está confirmado y además con sentencia firme ya sentada por el Tribunal Supremo, que era una persona que directamente maltrataba a su mujer. Y lo sacaron de la carrera judicial. Y la juez Viedma ha tenido que estar aguantando a esta persona, colaborando con la cloaca, soltando porquería de ella, a ver si le conseguían, 1, tumbar el caso y 2, tumbar a ella profesionalmente, y vamos a dejarlo ahí, porque huele a que más que profesionalmente, personalmente. Bueno, cuando hicieron la manifestación delante de los juzgados, que ya apareció, y la que le montaron porque era de Vox, dice, bueno, todo tipo de infamias, acusaciones, todo tipo de ataques, y ha resistido. Y no nos olvidemos de que estamos hablando del hermano del presidente. Que sigue. Porque es el caso del hermano del presidente. Luis María Pardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, aquí escuchando atentamente. Presidente de Justicia Europa, una de las partes, oye, para ti en concreto, eres acusación popular, es un triunfo. Lo digo porque vosotros también habéis recibido insultos por todas partes, que si la fachosfera, que si no sé qué. Bueno, pues os ha certificado y os ha ratificado una audiencia provincial, un juzgado de instrucción, y en estos momentos, decía Vara, y tiene toda la razón, o sea, un hermano del presidente del gobierno, que cuidado, con un auto en el que lo que está diciendo es que se nota la influencia del presidente. Cuidado con las frases que son importantísimas. Luis María, resulta que está sentado en el banquillo. Más de 20 resoluciones de la audiencia provincial en 1 año y medio, donde cabe recordar hoy la figura de la acción popular, también de los periodistas de investigación y tribunales, porque en este procedimiento han tenido un papel significadísimo, pero que la audiencia tenga presente que sin un escrito de acusación de la acción popular, hoy David Sánchez no estaría en el banquillo de los acusados ante la audiencia provincial, porque la Fiscalía, como nos tiene habituados en muchos procedimientos, decide ponerse de perfil o de lado. Por tanto, la satisfacción es máxima porque va a ser juzgado David Sánchez
con indicios racionales y suficientes de la presunta comisión de por lo menos 2 ilícitos penales, porque no hay que olvidarse que se creó un puesto a dedo. Exacto. En los 2 conservatorios, porque se generó un clima en Badajoz para que esta persona estuviera allí, porque hubo una serie de personas que intermediaron. Ahí tenéis al diputado de Badajoz, ¿no?, con todo lo que intentó hacer para evadir la acción de la justicia y que fuera el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura quien le juzgara, etcétera, 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 Carlos. Bueno, vamos a hacer, si te parece, Luis María, un repaso de las pruebas en las que se sustenta este caso. Si luego alguien tiene dudas, pues chicos, eso ya es cosa de cada uno. Pero vamos a enumerar, Sandra, si te parece, los hechos que ya están probados y por lo que este señor va al banquillo. No como dice Pachi López, no, va porque había que tapar. Yo, es que de verdad que la forma de razonar de algunos, el día que la pille, de verdad, tendré que dejar la profesión y tendré que dejarlo todo. O sea, que según usted, señor Pachi López, ustedes que mandan en el gobierno, ustedes que tienen vías de presiones por todas partes, ustedes que tienen a Félix Bolaños, que ha sacado la ley Bolaños para atornillar a los jueces, ustedes se han encontrado con que la justicia está siendo presionada por el lado contrario y que realmente procesan al hermano de Sánchez precisamente para aliviar a Isabel Díaz Ayuso. Yo, los mecanismos de razonamiento de algunos, de verdad que no los pillo. Bueno, hay muchas más pruebas, pero vamos a quedarnos con las 10 más importantes. Vamos allá. 1. El presidente de la Diputación de Badajoz consideraba excesiva la propuesta de gasto de personal, pero 3 días más tarde ordena la creación de un puesto de alta dirección que supone un aumento de 123.000 euros. 2. La directora de Cultura alega que lo ha pedido el director de uno de los conservatorios, pero la UCO encuentra un correo en el que Evaristo Valentí dice que lo que necesita no es un coordinador, sino un profesor de piano y alguien que se encargue más días de la biblioteca. 3. El diputado de Cultura, Ricardo Cabezas, admite que antes de convocarse la plaza, Pedro Sánchez le comentó en un mitin que tenía un hermano músico. 4. El mismo día en que se publican las bases del puesto, los directores de los conservatorios se intercambian el enlace en un correo que tiene por asunto hermanísimo. A Yolanda Sánchez, por cierto, una de las directoras, le borraron los correos tal y como ella misma denunció. 5. El 26 de junio de 2017 se fijan los criterios de valoración y esa misma mañana el hermanísimo se interesa en Airbnb por un alojamiento estable en Badajoz. 6. El 29 de junio, ya con Sánchez, secretario general del PSOE, la diputada de Cultura, Cristina Núñez, cargo político que ni siquiera estuvo en la entrevista, firma la propuesta de contratación de David Sánchez y asegura que lo que les ha llevado a decantarse por él es sobre todo la contestación a las preguntas. 7. A otros candidatos, como a Cristina de Frutos, ni siquiera les hicieron pregunta alguna, lo denunció la Fiscalía y esta hizo oídos sordos. 8. Una vez en el cargo, David Sánchez no acude a trabajar presencialmente a pesar de no tener reconocido el teletrabajo. Carece de despacho y se lo ponen justo cuando se interpone la denuncia. 9. Tampoco, dice la juez, están claras sus funciones que se van adaptando a sus gustos. En 2022 le ascienden a jefe de artes escénicas sin sacar el nuevo puesto a concurso. Y 10. La UCO descubre que un funcionario de Moncloa, Luis Carrero, le asesoraba sobre cómo conseguir fondos europeos para sus proyectos. En los correos se dirige a él como querido hermanito y finalmente también él es contratado por la Diputación de Badajoz para trabajar codo con David Sánchez. Pues nada, letrado, señor letrado, ¿algo que alegar? Bueno, yo creo que faltaría ahí el resumen de los resúmenes, que es preguntado David Sánchez qué es la Oficina de Artes Escénicas, durante 3 minutos y 32 segundos fue incapaz, Carlos, de definir su puesto de trabajo. Luis María, veo que empiezas a conocernos. Así que, si no te importa, vamos a dar paso precisamente a esa parte, porque de verdad que es una cosa... Es que, sí, o sea, si algún día alguien tiene problemas de sueño, ha tenido un mal día, ha llegado a casa, se le ha estropeado el coche, en el trabajo le han echado la bronca... Te pones estos audios, ¿verdad, Ricardo? Y buenas es que noches. Te vienes arriba con el ánimo, dices, no, si es que hay cada uno. Son por lo menos divertidos. Ricardo, vamos a darle paso a estas glorias de la hemeroteca, de la radioteca. Pues vamos a hacer ese repaso de los titulares más destacados que dejó el hermano de Pedro Sánchez en su comparecencia ante la juez Beatriz Viedma a principios del mes de enero de este 2025. Empezamos, si te parece, por el momento más sonado. ¿Qué es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver. Entiendo que es la oficina que se encarga de
pues no sé, de las artes escénicas. Muy bien, era complicado, ¿eh? ¿Qué es la oficina de artes escénicas? Una oficina de artes escénicas, entiendo, ¿eh? No pondría la mano en el fuego, entiendo. Bueno, y como la juez Viedma no quedó del todo satisfecha con esa respuesta, decidió volver a la carga con otra batería de preguntas. En este caso quería saber, pues, dónde estaba su despacho y entonces dónde estaba la oficina de artes escénicas. Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora. Me imagino, no sé, será ese. Suponemos. Porque venir a trabajar no vengo a trabajar, o sea que supongo que será ese. Viedma entonces le dijo que si él era el jefe de la oficina de artes escénicas, pues necesitaba que le detallara quién componía esa oficina, quién eran sus subordinados. Después de intentarlo varias y varias veces, conseguimos dar con un nombre, el de Ángel Seco. ¿Quién es este señor? Ángel Seco es... pues no le podría decir qué puesto tiene. Es que es imposible de resumir esto, ¿eh? Y luego hablaron en esa declaración judicial de la entrevista que pasó David Sánchez para ser contratado. ¿Quién no se acuerda de una entrevista de trabajo? Pues el hermano del presidente no se acuerda. Hombre, puedo imaginar por dónde me preguntaran sobre mi titulación, si hablaba idiomas, si había tenido una experiencia previa. La verdad es que son preguntas que imagino. Si me dices si recuerdo exactamente qué es lo que me preguntaron, pues no. Pues está claro, lo único que no era imaginario era el sueldo. El sueldo era constante y sonante y hacía lo que le daba gana a Luis María. Hubo un momento que yo ya digo, esto ya es encuentros en la tercera fase, donde se atreve a decirle a la juez Viedma, le dice, refrésqueme, usted me lo cuenta y yo le confirmo. Y digo, ¿pero esto qué es? ¿El juego de las adivinanzas? Sí. Es así, Carlos, y creo que el estupor que sentimos todos al escuchar esta declaración pues nos dejó asombrados. Lo que pasa es que ahora, ya visto con perspectiva y en el tiempo y con todos los indicios y pruebas que se han ido acumulando, yo creo que lo tiene muy crudo David Sánchez para salir de esto, porque todos los indicios que habéis enumerado y su declaración, que para mí es un error completo de estrategia, declarar porque no estaba preparado y al final pues lo que dijo es la verdad, porque al final vino a reconocer pues que no tenía ni idea de lo que era la oficina de artes escénicas y que no tiene ni idea de dónde estaba ni para qué había sido designado en esta plaza. Y yo creo que les ha pillado el carrito aquí, pero bien pillados, y que van a tener un serio problema en la audiencia provincial ahora de Badajoz, porque aparte de David Sánchez, es que se han desestimado todos los recursos, Carlos, de todos los imputados. O sea que vamos a tener un macrojuicio en la audiencia de Badajoz por haber designado al hermano del presidente del gobierno para una plaza de un director de conservatorio que nunca hizo falta. Luis María, ¿tú crees que se puede producir todavía durante el juicio oral unas situaciones que alguno de ellos, voy a poner el nombre, por ejemplo, Miguel Ángel Gallardo? Miguel Ángel Gallardo era el presidente de la Diputación, es evidentísimamente el que recibe la orden de que hay que enchufar al hermano, lógicamente. De hecho, fue el que posteriormente fue ascendido por Pedro Sánchez y lo hicieron secretario general de toda Extremadura. Bien, ¿se puede producir la situación de que alguno de estos durante el juicio oral decida pactar para rebajar su pena y diga, mire, yo el marrón no me lo como solo, ¿vale? Y si yo voy para adelante, como se suele decir ahora, aquí va a ir alguno más y aluda al presidente del gobierno, o el miedo que genera Pedro Sánchez puede evitar esto? Pues no lo sé, Carlos. Yo ahí no me adentraría todavía. Lo que tengo claro es que antes de comenzar el juicio se van a presentar una serie de cuestiones previas respecto del aforamiento de Gallardo. No tengo ninguna duda, y creo que esto está fuera de todo debate, porque él va a intentar de alguna manera prepararse para un posible recurso, ya no tanto al mismo TSJ cuando tenga que recurrir si es condenado, ¿no?, sino quizás para el Supremo o en amparo al Constitucional. Ya. Ahora, yo creo que aquí la situación, por decirlo así, además, jurídica va por un lado y la política va por otro, porque ante unas circunstancias donde este juicio se celebre a principios del año que viene y podamos tener sentencia durante el verano o prácticamente dentro de un año, quizás la situación política cambie en España,
y empieza todo el mundo a abandonar el barco, cuidado. Y entonces aquí cada uno va a intentar tirar para lo suyo e intentar defenderse jurídicamente de que no tuvieron participación en la designación de la plaza del presidente, del hermano del presidente. Luis María, sé que te quiere preguntar Carlos por otro asunto también, pero por cerrar este del hermano de Pedro Sánchez, recuérdanos a qué penas se enfrentan tanto el hermano del presidente como el presidente de la Diputación de Badajoz. Bueno, aquí estaba en juego, nosotros las acusaciones populares introducimos también el delito de malversación, que ha quedado fuera, pero a un delito de prevaricación y de tráfico de influencias. Pero más allá de eso, yo creo que lo que puede suceder aquí a partir de ahora, aparte de todos los imputados que hay, las penas de inhabilitación, cuidado, a las que se pueden enfrentar, es que el hermano del presidente acabe siendo condenado por un supuesto delito de prevaricación y tráfico de influencias. O sea, que es que creo que lo decía Vara antes, es que es el presidente, es el hermano del presidente del gobierno. Pero ahí, Luis María, estamos hablando de pena de prisión efectiva, porque estaría por encima de 3 años, ¿no? Estaría, y entonces una conformidad con el Ministerio Fiscal. Claro, aquí entraría en juego en el que el Ministerio Fiscal se va a poner de lado, no va a acusar. Ahora, en este momento político, no va a acusar, solamente estaríamos las acusaciones populares. Y bueno, habría que ver cómo se desarrolla el juicio, pero claro, aquí se puede generar una nueva doctrina, Carlos, que lo hemos hablado tú y yo varias veces. La doctrina Begoña, la doctrina David Sánchez, la doctrina que ya existe respecto de determinadas autoridades en España, que yo espero que no se vuelva a repetir, y que si David Sánchez acaba condenado, pues oiga, si no quiere conformarse con la Fiscalía, si la Fiscalía acaba pidiendo pena, pues por lo menos que si es condenado, pues que no se le eleve una doctrina para que luego en el Tribunal Supremo pues se venga a decir que esta persona no era responsable, ¿no? Y que devuelva todo el dinero. Luis María, no nos cuelgues o no te vayas, porque te quiero preguntar por otro caso, porque el tema corrupción, ya sabemos que todas las noches pasa algo, todos los días pasa algo, es que estamos con mandato del PSOE, y te voy a preguntar por el otro tema, que es la división, la creación de una pieza separada en el caso PSOE, en el caso Koldo. Muy interesante. Claro, muy que tiene pinta de que alguno lo mismo recibe una condena anticipada, y cuidado que eso tiene un impacto político, muchísimo cuidado. Pero quiero abrir la mesa. Miguel Ángel Vara. Sí, Luis María, yo te quería preguntar si tú crees, viendo el auto de hoy, se hace referencia directa y explícita a Pedro Sánchez, a la influencia de Pedro Sánchez en ese tráfico de influencias. ¿Hay alguna posibilidad de que esto acabara salpicando directamente a Pedro Sánchez, bien a través de una exposición razonada? ¿Esto ya se ha acabado, se ha agotado, por mucho que ahora quede constancia en el auto, no hay posibilidad de nada más? ¿O realmente hay alguna opción de que esto acabara salpicando al propio Pedro Sánchez de alguna forma a nivel judicial? Bueno, en el estado en el cual se encuentra el procedimiento y habiendo sido un recurso de desestimación en la audiencia provincial, yo lo veo complicado de que se pudiera elevar una cuestión, porque si fuese un testigo de parte, ¿no?, que tú llevas a juicio, ¿de acuerdo?, eso sería relativamente sencillo. En una cuestión previa, pues oye, hay un testigo en un procedimiento penal, yo le llamo, lo llevo allí, le digo a la sala, mire, yo tengo un testigo, no lo he podido aportar antes, etcétera. Pero claro, aquí sería como una especie de exposición para decir, a la vista de lo que ha sucedido en el recurso, donde la audiencia desliza, vamos a utilizar ese término, una presunta conocimiento, lo que sea, por parte del presidente del gobierno. Claro, la cuestión la veo compleja, muy, muy compleja. Ahora, eso no quita que lo que dice la audiencia es lo que pone el papel y que todos hemos leído, ¿no? Y hemos leído la palabra Pedro Sánchez. Entonces, pues bueno, pues en fin, si fuera otro procedimiento, pues quizás sería factible. Pero en este le diría a la audiencia que perdiera toda esperanza. Sí, Luis María, de calendario, ¿cuál? Antes has dicho que a lo mejor puede haber ya sentencia quizá antes del verano. ¿Crees que puede arrancar ya el procedimiento, ya el juicio, antes de Navidad, o directamente hay que irse al año que viene, posiblemente a lo mejor enero o febrero? ¿Cómo ves el calendario? Mira, las audiencias provinciales para procedimientos que tienen una semana de duración, y introduzco esa semana de duración por dos circunstancias. Tenemos 11 imputados, si no me falla la memoria, 7 acusaciones, y tenemos no menos de 20 o 25 testigos que alargan muchísimo las sesiones, por lo cual va a ser una semana, 5 días hábiles. Buscar en una audiencia provincial de España, fuera de Madrid, una semana libre lleva del orden de 6 meses, 8 meses para fecha de juicio.
tengamos esas fechas como referencia. Quizás la audiencia pueda estar, la de Badajoz, más despejada por temas penales y que lo pueda anticipar, pero yo iría por ahí. Y sentencia de este tipo de procedimiento, yo creo que estaríamos en el verano del año que viene para poder tener sentencia verano después del verano. Luis María, pues no me cuelgues, que vamos a irnos a publicidad, volvemos y te quiero preguntar por ese desdoblamiento del caso que huele efectivamente a que hay una parte que se va a acelerar. Ahí está Ábalos, ahí está Koldo y cuidado, leo literalmente uno de los titulares que en estos momentos está colgado por parte del Confidencial, donde están dando por hecho que al desdoblarse, cuidado, en la parte de juicio o la parte de causa que se pueda acelerar afectaría al tema de las mascarillas del COVID, sí, y ellos incluyen literalmente, y yo lo comparto, y de Air Europa. Cuidado con este tema, que hay un juzgado número 13 en Madrid que acaba de decir: veo indicios criminales por todas partes por la relación de Begoña Gómez con Air Europa. Y ustedes se lo tienen parado al juez llamado Peinado. Yo no quiero pisarle al juez Peinado, pero el juez Peinado no arranca, porque ustedes no le dejan. Así que explíquenme qué hago yo con los indicios de criminalidad que observo. A publicidad y lo hablamos, Luis María. ¿Quieres vivir la Fórmula 1 como nunca? Banco Santander te acerca al Gran Premio de España 2026 en Madrid. Del 11 al 13 de septiembre el circuito Madrid rugirá con la máxima velocidad. Clientes Santander, ya tenéis vuestra venta exclusiva hasta el martes 23 a las 6 de la tarde. El resto del público podrá comprar desde el 23. Entra en santanderexperience.es y no te quedes sin tu entrada. Bueno, pues repito, cuidado, porque el Supremo ha decidido dividir el caso Koldo en dos partes. Una tendría el tema de las obras públicas presuntamente amañadas. ¿Por qué lo parte? Pues porque tiene más complejidad y eso va a llevar más tiempo a investigarlo. Cuidado que ahí hay un mazazo brutal a un tal Santos Cerdán, porque directamente le dice que considera, leo la frase literal, inequívoca su vinculación a la principal empresa, Servinavar, de los presuntos amaños. Pero luego la otra pata sería la que tiene las mascarillas, el tema de Air Europa, está diciendo el Confidencial. Es verdad que hay una línea en la cual se habla del tema de Air Europa, y esa posiblemente fuese mucho más rápida. Veremos qué es lo que pasa. Bueno, vamos con el CalPlus, que se lo vaya tomando Santos Cerdán. Sí, bueno, unos cuantos se lo tienen que tomar hoy, me parece a mí. CalPlus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, CalPlus de Mundo Natural, y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Bueno, y vámonos con los socios del Club Libertad Digital, Naya Pertusa, que tenemos una persona, cumpleaños, cumple 54 como yo, y eso hay que festejarlo, Naya. Buenas noches, Carlos. Hoy nos vamos hasta un pequeño municipio de la provincia de Zaragoza que se llama Cuarte de Huerva. Dedicamos el programa a un cuartano que cumple 54 años, de nombre Pedro de Bénez Sancho. Muchísimas felicidades, Pedro, y te agradecemos más de 4 años echando una mano a esta casa con tu suscripción al Club de Libertad Digital. Gracias. Déjame adelantar también, Carlos, que esta temporada tendremos algún que otro evento para los socios, así que manténganse atentos a sus correos electrónicos, y si nos quieren escribir pueden hacerlo al correo club@libertaddigital.com o llamar al número 914094002. Pedro, mira, tú 23 de septiembre, yo 11 de septiembre. Tú 11 de septiembre, anda. Somos de la misma quinta. Mi hermano también es de 11 de septiembre. Pedro, estás llamado a levantar España con todos los que estamos aquí. Y es socio de pandemia, no nos olvidemos. Ya hace 4 años de Zaragoza, que eso también tiene mérito. Yo creo que es un plus añadido, y que además cumple eso, 54 años, y que, bueno, le agradecemos mucho que esté con nosotros, le agradecemos mucho que sigan en estos tiempos tan fastidiados que ya vemos cómo están ocurriendo, que sigan ahí en la familia de esta emisora, de este grupo, de todo lo que estamos necesitando, y que para nosotros los programas los hacemos para ellos. Bueno, pues es lo mejor que tenemos, de modo que muchísimas felicidades y a disfrutar. Pedro, del año 71, los que estamos llamados a levantar. Muchos más, pero tú y yo estamos llamados a levantar España sí o sí. Es nuestro destino, ¿qué quieres que te diga? Oye, os cuento una noticia de última hora. Me cuenta nuestra compañera Leticia Barquín, que está en el Congreso de los Diputados, que ya ha fracasado oficialmente pues esa transferencia de la cuestión migratoria a Cataluña. A ver la respuesta de Junts, ¿no? Eso es. Digo, porque si no va y resulta que lo mismo se lo come por los pies la señora Orriols. Ya puede ir reaccionando. A ver si nos hace un favor a todos los demás, ya lo dudo, pero bueno. Luis María, que te teníamos ahí. Luis María,
Nada. ¿Qué puede ocurrir con esta historia del Tribunal Supremo de que se divide la causa, una parte va a ir más rápido? ¿Esto puede implicar juicio oral acelerado para Ábalos, Koldo y compañía? Ahí no estaría Santos Cerdán, sobreentiendo. Y, por tanto, condenas aceleradas. ¿Puede afectar esto al ritmo político de España? Bueno, no tengo ninguna duda. Yo creo, para que los oyentes nos entiendan, cuando hay un procedimiento penal hay una fase de instrucción, pero la fase de instrucción se tiene que cerrar cuando tienes indicios racionales suficientes y bastantes, pero son indicios de la posible acreditación de ilícitos penales. Lo que ha venido el magistrado instructor a decir es, sobre toda esta parte, que lo habéis dicho, el tema de las mascarillas, quizás ahí el tema de Europa, bueno, lo ha dejado ver, y en el tema de esos contratos sanitarios, en las contrataciones irregulares en INECO y Trasatec, él ha venido a decir, yo con todo lo que tengo, ya tengo suficiente para enviar a juicio oral. En cambio, por la otra pata del procedimiento, que sería la de Luis María, Santos perdóname, Cerdán, has dicho lo de INECO y Trasatec, es decir, que van los enchufes, en concreto de la prostituta de Ábalos. Claro, porque ahí lo que hace Leopoldo Puente es decir, sobre estos actores, José Luis Ábalos, Víctor del Dama, Koldo García, y perdonadme si me estoy dejando alguno, tengo esta serie de indicios sobre todo esto que se ha realizado. Por tanto, yo a partir de aquí, Luis María, ya lo tengo realizado. Va Isabel Pardo de Vera también. Exacto, bueno, Isabel Pardo de Vera iría por el tema de la Audiencia Nacional, pero básicamente como Ábalos sigue siendo diputado, está arrastrando. Y como en el caso de David Sánchez hay un detalle, hay un chispazo que no tenemos que abandonar nunca, que es José Luis Ábalos está arrastrando a los demás. ¿Por qué? Porque sigue siendo aforado. Claro. Al continuar estando aforado, Leopoldo Puente seguramente ha dicho, aquí la situación puede variar, es muy volátil, yo tengo el procedimiento cerrado, por tanto divido esto, lo tengo para juicio oral, y en cambio Santos Cerdán, las grabaciones quizás me puede llevar más tiempo, abro otra pieza y ahí me voy a dedicar a investigar. Luis María, Isabel Pardo de Vera, que es una persona que sí tenía un currículum suyo, ¿tú crees que esta sí que puede señalar hacia arriba? Porque aquí no hay quien se crea. Dice, no, voy a crearle un enchufe a Jessica porque me he levantado de buen pie. He visto esta persona que cuando he pedido el currículum me han enviado una foto en lencería y he decidido que le voy a dar una oportunidad laboral. Hombre, no sé, he visto versiones más creíbles, ¿eh? Pues fíjate, yo pienso que el peón más débil de toda esta historia y al que más le va a perjudicar es a Víctor del Dama. ¿Por qué? Pues porque si tiene la información que dice que tiene, el que se adelante un procedimiento abreviado para juicio oral le sitúa en el banquillo de los acusados. Ya. Y poca movilidad va a tener a partir de entonces, porque digamos que todo el peso de la ley le va a caer sobre ese procedimiento de todo lo que hemos hablado, mascarillas, la Europa y todo lo que yo tengo conocimiento. En cambio, el tema de Santos Cerdán y el tema de las grandes constructoras, las licitaciones de carreteras, etcétera, etcétera, donde ahí a lo mejor se diluiría un poco más su papel, donde él ha salido pues hablando de Zapatero, hablando de que él tiene una serie de pruebas, claro, se va a poner en una posición bastante complicada. Isabel Pardo de Vera también es un peón que será el primero que diga, oye, que voy a entrar en la cárcel, ¿no? Pero quizás ahí la figura que puede salir perjudicada es Víctor del Dama. Luis María, un placer y muchísimas gracias por explicárnoslo todo así de bien. Es un placer, como siempre, estar aquí en vuestra casa. Un saludo a todo el mundo. Pues por si tenían pocos problemas, repito ese titular, que lo publicaremos mañana en Libertad Digital. El Supremo enfila a Cerdán, a Santos Cerdán, considera, repito, es frase textual, inequívoca su vinculación a la principal empresa de presuntos amaños de obras, que es Servinávar, la principal, que no es la única. De hecho, operaba en UTE y operaba con algunas grandes. O sea, cuidado con esta historia. Y, atención, las investigaciones de la UCO apuntan a movimientos de Ábalos en las cercanías del paraíso fiscal de Gibraltar. Quiero recordar... De Gibraltar. Quiero recordar que Carolina Perles hizo una indicación y dijo, miren el pasaporte. Sí. Hombre, en este caso es un pasaporte de uso rápido, Inglín, entro y salgo, pero es un sitio que es paraíso fiscal. O sea, cuidado con toda esta historia que se está acelerando. Yo creo que tiene razón Luis María lo que decía de Aldama, ¿no? Y además nosotros ya lo contábamos aquí hace una semana o 10 días, que ha llegado la hora de la verdad, ha llegado el momento, y si Aldama tiene algo como dice que tiene, que yo sí creo que sí que lo tiene, es el momento, porque si no se le acaba el tiempo, va a ir a juicio, y desde luego lo que ha dado yo creo que hasta el día de hoy no es suficiente para librarse de todo lo que tiene encima, porque ha anunciado muchas cosas, pero documentalmente lo que ha presentado es lo que dio origen precisamente al
investigación de esas comisiones ilegales a cambio de adjudicación de obra pública, pero más allá todavía no ha puesto toda la carne en el asador y yo creo que es el momento de que lo haga. Es verdad que el procedimiento pues queda dividido de momento en dos. Yo no descartaría que pueda haber más piezas, porque obviamente lo que hace el juez Leopoldo Puente es decir, hay una parte principal donde es lo de las mascarillas, los enchufes de Jessica y tal, que esto ya está prácticamente cerrado para ir a juicio. Sin embargo, la parte de la adjudicación de obra pública todavía quedan muchas diligencias por practicar, muchos informes de la UCO que tienen que llegar y, por supuesto, la parte que afectaría al Partido Socialista, que es esa presunta financiación ilegal. A mí la información que me llega es que no está tan hecho como han publicado algunos medios. No, es cuestión de tiempo. Están a la espera de los informes. No va a ser tan fácil como se creía inicialmente. Yo creo que hay que ser en este aspecto un poco prudente y todos, hombre, sí, que en la parte de financiación ilegal. La financiación ilegal del Partido Socialista iría obviamente en esta parte de adjudicación de obra pública, porque estaría una cosa relacionada con la otra, y de hecho fue Aldama el que desveló ese punto en el Tribunal Supremo, en la Audiencia Nacional, pero hacen falta las pruebas, hacen falta los documentos, hace falta decir este dinero fue aquí, de aquí fue para el partido, etcétera, y eso no es tan fácil de poder acreditarlo. ¿Por la pata del petróleo? La parte del petróleo está, efectivamente, o sea, eso está todo ligado en lo mismo, o sea, porque la parte de Zapatero, como contamos nosotros también, pues estaría relacionada con la financiación ilegal del Partido Socialista. Son líneas de investigación que están abiertas, pero a mí lo que me llega es que no es una cosa tan inminente y que están, por supuesto, a la espera de los resultados que ha pedido en varios informes el magistrado Leopoldo Puente a la UCO. Es que, Vara, yo tengo aquí la sensación, comparto lo que ha dicho Luis María y lo que estaba diciendo Miguel Ángel. O sea, no estamos ante casos puntuales, estamos ante una megatrama que tiene conexiones por todas partes. Entonces, entiendo perfectamente que separen la pata de las mascarillas y demás para acelerarla, porque es la única, por decirlo de alguna manera, que es medianamente fácil de cerrar. Es que te doy dos titulares más para que nos hagamos una idea de hasta qué punto todo el entramado socialista al completo de ahora y de antes está siendo en estos momentos puesto en tela de juicio y en tela de investigación. Zapatero podría ser señalado en el Congreso de Estados Unidos como amigo del régimen de Maduro. ¿Esto está relacionado con el narcotráfico? Sí, de ahí viene la investigación de la DEA norteamericana, la agencia antidroga. ¿Pero está relacionado con el tema del petróleo? Por supuestísimo. Es que una de las vías de pago era el petróleo. El petróleo Venezuela lo utiliza como moneda de pago por otro tipo de favores. Otra noticia, atención. El Partido Popular está exigiendo ya como acusación popular que se abra una investigación judicial sobre las conexiones de Zarrías. ¿Nos acordamos todos de Zarrías, condenado por los SERE, eje de la trama de los SERES, de la trama corrupta del Partido Socialista allí, que después fue borrada por un tal Cándido Conde Pumpido desde el Tribunal Constitucional porque decidió borrar las sentencias? Bueno, pues resulta que Zarrías contrató a Aleire, sí, a Aleire Díez, en una consultora que se llama Zaño, que, oh, qué casualidad, tuvo pagos de José Ruz. ¿Quién es José Ruz? El de Levantina. ¿Qué es Levantina? Una de las empresas de presuntas obras públicas amañadas. Pero es que Zarrías se reunió 6 veces con Koldo antes de cobrar de Ruz y fichar a la mujer de Hernando. Espera, que vamos para bingo. Y a la fontanera del PSOE, Leire Díez. Entonces, claro, no me extraña que los jueces estén alucinando y diciendo, vamos a ver, que no hemos tirado de una manta, que hemos tirado de la fábrica de mantas, que es que esto no es una manta, es una manta, un edredón, una carpa de circo, aquí hay de todo. Hombre, es que si hay algo que tiene que ver con financiación irregular del partido o ilegal del PSOE, Zarrías tenía que salir, eso está claro. El diputado Pulpo, ¿te acuerdas? Votaba con muchas manos, el cuadrumano, y tenía muchas manos entre ambas. Y salía en aquella foto. Pero a mí me parece que lo del coldazo, porque en el fondo estamos hablando de que para adelante con el tema Koldo, bueno, que es el caso Ábalos, que es el caso, evidentemente, donde empezó todo, porque ahí en soluciones de gestión empezó todo, estamos hablando de las mascarillas. Y ahí es cuando se destapa toda esta historia y va luego poco a poco avanzando. Me parece bien que se haya separado, porque esto sí que parece que tiene una solución más rápida, más concreta, y está todo muchísimo más atado. Cuidado, que también en esta parte aparecen vínculos, que es lo que dice hoy, los vínculos del señor Koldo, porque, por ejemplo, va a salir también algún jefe de gabinete de una vicepresidenta del gobierno. Es que no solo son, claro, las concesiones de construcciones, son todo en lo que ha puesto la mano o la zarpa el señor Koldo. Y esto va
Esto va a ir rápido. Yo creo que hoy estarán Víctor Ángel Víctor un poco más preocupados de lo que podían estar antes de ayer, porque ahí están mascarillas clarísimamente, y Madame Armengol, pues sí, y idem de lienzo, esa historia. Y a mí me parece que sí que en esta vía se va a poner nerviosa mucha gente y sí que va a decirse, oye, cuando están en el PSOE aferrándose como locos al argumentario de que sí, llevan 1 año y medio pero no pasa nada, esto ya pasa, con esto va a pasar, con esto se va a acelerar, y cuidado que puede haber gente que también empiece a cambiar de actitud. A mí me da la sensación de que puede haber gente, no solo Ábalos y Koldo, sino gente que van a estar ahí muy comprometidos y que vamos a ver por dónde sale. Lo digo con la cautela debida, pero esta mañana alguien que tiene buena información me ha dicho que la Fiscalía Europea ha estado haciendo más preguntas sobre el tema de Juan Carlos Barrabés y la relación y utilización de fondos europeos en todos los asuntos de Begoña Gómez. Lo digo con la cautela debida porque es simplemente que ha realizado esas consultas. Pero esto tiene una pinta de que se está montando una explosión de muchísimo cuidado. Bueno, simplemente decir que obviamente la trama Koldo está dividida en dos. Una parte es en la Audiencia Nacional, que se quedó con la compraventa de material sanitario, y también la parte que afecta a Pardo de Ver, a Javier Herrero, etcétera. Y luego está el resto de la investigación que se lleva en el Tribunal Supremo. Se espera, y esto es información, que en 2 o 3 semanas comiencen a llegar nuevos informes de la UCO a la Audiencia Nacional y al Supremo. O sea, que Pedro Sánchez esté tranquilo, que el Partido Socialista esté tranquilo, porque van a tener un mes de octubre muy entretenido y veremos cómo acaba. Pero ¿No van a tener reducción de jornada? ¿Pero ¿No la van a poder aplicar? Concretamente, hacia dónde van los informes? Tú mira la sonrisa de Miguel Ángel Pérez. Para que alguien se tranquilice. En los próximos días vamos a publicar cosas en Libertad Digital. Oye, pero lo que dijo Puigdemont, ahora que lo mencionabas, en otoño pasarán cosas. Pues entre otras cosas puede que también pasen por ahí. Vamos con el tema, si os parece, que luego vamos a hablar con un juez que tiene una información detalladísima de qué ha estado ocurriendo con el famoso tema de las pulseras antimaltrato. Un juez de Sevilla, responsable de violencia de género, que lo va a contar y va a decir de verdad los mensajes que trasladaron. Porque el Consejo del Poder Judicial trasladó un resumen de ese tipo de comentarios que estaban llegando. Pues uno de los juzgados desde los cuales llegaban esos mensajes es precisamente desde los cuales es responsable este juez. Y las cosas que cuenta son tremendas. Pero vamos a darle paso antes, para poder analizar en profundidad este tema, a las... Lo siento, lo digo como es, porque cuando alguien miente de una forma descarada, lo suyo es decir qué es lo que está haciendo. Y lo que ha hecho hoy en un comunicado Irene Montero, esta persona que dejó la impronta de su mandato con una ley suelta a violadores, con una ley que insultaba a todas las víctimas, con una ley en la cual por sectarismo, directamente y en contra de todos los informes jurídicos que tenía, se dedicó a eso, a soltar violadores, a imposibilitar que se les juzgara, a permitir que utilizaran recovecos legales para salir a la calle. ¿Desde cuándo, señora Irene Montero, eso es proteger a las mujeres? ¿Desde cuándo? Bueno, pues ahora lo ha vuelto a hacer con el tema de las pulseras. Que ella dice que ella no es responsable. ¿Que no? ¿Que no? Bueno, ha dicho muchas cosas, ¿eh? Hay que recordar que ha estado 6 días en absoluto silencio. Estalló este caso, todo el mundo estaba esperando que ella, que además es muy activa en redes sociales para otras cosas, pues dijera algo sobre lo que le afecta directamente, ¿no? Y en este caso le toca de lleno. Pero no, ha guardado silencio hasta que hoy por fin ha concedido una entrevista a TV3 y lógicamente pues no ha podido zafarse de las preguntas. Os voy a poner sobre la mesa varias mentiras que ha dicho en esa entrevista, 5 concretamente, os he extraído, y si queréis vamos comentando. Primera mentira. Esto es, de nuevo, y te agradezco la pregunta, una cuestión y una gran mentira que ha lanzado de nuevo la derecha judicial y la derecha política y mediática en nuestro país. Claro, dice la ministra que eso de los fallos es un gran bulo de la derecha judicial, mediática, tal, pero bueno, ahora entraremos en lo de la calificación de bulo, pero es que esto no viene del Partido Popular, ni de ningún juez, ni de la fachosfera, ni de nada. Es que hay que recordar, Miguel Ángel, y tú lo sabes bien, que esto viene de la memoria anual de la Fiscalía General del Estado. Efectivamente, y simplemente una cuestión de justicia poética. Cuando fue Álvaro García Ortiz procesado, fue la ministra de Igualdad, Redondo, la que se le acercó. No estás solo. Podemos cenar cuando quieras. Una cena. Pues la cenita de la Fiscalía para ella ha sido meterle en el lío de las pulseritas. O sea que, bueno. Bueno, segunda mentira. Es un gran bulo, es una gran mentira. Las pulseras nunca han fallado y de hecho es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres cuyos agresores tienen órdenes de alejamiento, hasta tal punto que ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba estos dispositivos.
Vamos a ver, los más de 1000 violadores puestos en la calle no eran un bulo. Que las pulseras han fallado no es un bulo. Lo que es un bulo evidente es todo el discurso de esta persona, de Irene Montero. O sea, esta persona, en base a decir que estaba defendiendo a mujeres maltratadas, que estaba defendiendo a las mujeres en sí, se ha fabricado un futuro profesional que no lo hubiese tenido nunca jamás ni en la empresa privada ni en ningún otro sitio. Esta mujer ha visto cómo se disparaban las cifras de violencia de género mientras ella decía que iba a salvar a todas las mujeres. Y lo que ha hecho es utilizar entre 500 y 600 millones de euros cada año en colocar enchufados. Esta persona en su ministerio llegó a tener, de hecho ahora hay 14 asesores, hay más asesores ministeriales de los que hay, por ejemplo, en el Ministerio de Economía, en el Departamento de Economía. Se lo contaba el otro día Ricardo, es que es tremendo, o sea, por eso. amor de Dios, o sea, de verdad, dejen ya de mentir. Pero es que además dice, es un bulo... Oye, que es que yo insisto, es que esto no lo decimos nosotros, lo dice la memoria de la Fiscalía, pero lo dicen jueces, abogados, policías, guardias civiles. Pero es que incluso se permite decirle esto directamente a las víctimas. Siempre hemos sabido que las mujeres proponen mejoras para el sistema y eso es bueno, pero nunca han fallado de forma que desprotejan a las mujeres, al contrario. Oiga, que a las víctimas no las tiene que convencer, es que ellas fueron las primeras que lo denunciaron contando todos los casos en los que había fallado. En estas pulseras falla todo, pero para empezar falla la correa de la pulsera. Es que se pueden soltar las pulseras, pero señora Irene Montero, ¿me quiere usted explicar cómo funciona una pulsera de geolocalización? Si la geolocalización puede ser la del gato porque se la has puesto en el tobillo al gato. O sea, pero ¿nos quiere explicar exactamente de qué va esta historia? Hay gente que ya ha certificado, de hecho había un chat de maltratadores en los cuales ellos se explicaban, lo ha comentado esta mañana Ana Rosa Quintana en el programa de Telecinco. Y ellos mismos se intercambiaban información diciendo, mira, si sumerges la pulserita en agua y no sé qué y la tienes tanto tiempo, se anula. Mira, si haces no sé qué truco... O sea, se intercambiaban trucos para que las pulseras no funcionaran. Bueno, tercera y cuarta mentira, dos en una, relacionadas no ya con los fallos de las pulseras, sino con la pérdida de la geolocalización de los maltratadores durante esa migración de datos de una empresa a otra. Lo que ha pasado es que durante algún tiempo jueces y fiscales, cuando hacían los juicios por quebrantamiento de las órdenes de alejamiento, no han podido acceder a ese histórico de quebrantamientos. Entonces, si necesitaban esos datos como prueba del quebrantamiento, que no es la única prueba, porque la policía, si ha acudido, también es una prueba, hay muchas formas de demostrarlo, no podían acceder a esos datos y entonces tendrían que esperar para poder llevar a cabo el juicio cuando esos datos estuviesen disponibles. Bueno, dos cosas. Vaya trabalenguas para no decir nada. Hay más pruebas, dice la ministra. La propia Fiscalía insistían que muchas veces era la única prueba y así lo han corroborado los jueces, los abogados y demás. Pero añade, los juicios se tuvieron que retrasar simplemente hasta disponer de los datos. Mentira, no se retrasaron. Es que los abogados, por ejemplo, el otro día José Antonio Sires aquí nos confirmaban, no, tuvimos que ir a juicio así y al final nos vimos abocados a una sentencia absolutoria. Y quinta y última mentira, atención a la excusa para escurrir el bulto. Yo ya no era ministra cuando se ha producido esa migración. Hombre, el día en el que se hace esa migración igual no, pero la que hace la licitación, la que decide cambiar de empresa adjudicataria es ella. Y PAM, que es la que firma, que hemos publicado en Voz Populi, la firma, el documento de PAM que se estaba casando precisamente el día del estallido del asunto. Porque estaba o sea, de boda. que no se puede quitar del medio, están ahí retratadas y fueron ellas que tendrán que explicar por qué hacen el cambio. Y luego también tienen que explicar toda la situación en la que ha dejado ese ministerio, que está dejando la actual ministra, que desde luego no ha dado ni una explicación razonable. Están de los nervios, están como locos. Hoy solo había que oír a Pilar Alegría intentando justificar lo injustificable en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Es que no es el PP, que eso ya no vale. Es que llega un momento en que tanta mentira con el PP. Cambien ustedes de argumento porque la gente ya no traga. No es el PP, si el PP se enteró como nosotros, leyendo la memoria de la Fiscalía. Porque aquí estuvo el otro día Jaime de los Santos, que yo se lo pregunté y dije, oiga, pero ¿y ustedes con todas las denuncias? Porque es verdad que había denuncias de mujeres que han pasado muy mal, lo han pasado muy mal y lo siguen pasando, de policías, de jueces, de instancias de fiscales, y nadie se había enterado, nadie, de verdad. Esto en el ministerio no tenían ni idea de lo que estaba pasando. Bueno, pero por favor, ¿quién se lo va a tragar? Oye, yo solo gran embolado. Doy un dato que es la fecha del viaje de Irene Montero con Rodríguez Pan, la cuchipanda. Cogieron el Falcon y decidieron que, oye, pues se iba un poco menos que de vacaciones a Nueva York y se iban paseando con el Falcon. Fue en julio de 2022. La nueva licitación fue en 2021. En julio de 2022, señora Irene Montero, mientras usted estaba de migración, pero
no de los datos, sino de migración a Nueva York con toda la cuchipanda, utilizando medios públicos, ustedes no eran conscientes de los fallos de migración, de las pulseras. Nadie había estado realizando pruebas de esos aparatos. ¿A ustedes les importaba muy poco? ¿O para ustedes era prioritario cogerse el Falcon y me voy de un viaje, de amigas, y me hago fotos y las subo a Instagram mientras hago compras en la Quinta Avenida? ¿Qué era prioritario para ustedes? Que era prioritario, porque aquí las fechas en lo que encajan es en que ustedes, en el momento en el que tendrían que haber estado preocupadas de certificar qué pasaba con una pulsera para salvar vidas de mujeres, ustedes estaban cogiéndose el Falcon para irse de juerga a Nueva York. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de este ministerio? Ya sin hablar de las presupuestarias, que las hemos radiografiado en este programa y Dios bendito. Que si los cursillos para ver el impacto del rosa, porque es que coacciona a las niñas les coacciona el color rosa, pues deben vivir coaccionadas en todo el planeta. Que si cursos de masturbación para mayores de 60 años, pero no pueden dejar en paz a la gente, ni a los mayores de 60 años, ni a los menos de 6 años. Una campaña de 16.000, 17.000 euros para educar o divulgar la educación sexoafectiva en niños menores de 6 años. Esta era una de las prioridades. No era la prioridad quizás tener unas pulseras que permitiera a los jueces seguir la pista, a la policía proteger, a las mujeres sentirse seguras. No era esa la prioridad. ¿Cuál era la prioridad? ¿Cuál era la prioridad? Meter los 14 asesores, cogerse un Falcon, irse de juerga. Esta es la prioridad. Fabricarse un cargo de eurodiputada. Estas son las prioridades, ¿no? Y el propio informe del ministerio que hicieron ellas, que decía 3,6 sobre 10 de la nueva pulsera de las narices. Dice, oye, no, yo no sabía nada, pero vamos a ver, si le estaban diciendo los técnicos del ministerio que no podían ir adelante con esta pulsera. Es que es imposible darle la vuelta a este asunto, imposible. Ya sé que hoy han defendido, todos a una, han salido con el argumento del PP y por supuesto que hay que defender a la ministra y que tiene toda nuestra confianza, pero no tiene la confianza de nadie, porque esta historia no se la esperaban, les ha venido también fatal, porque es una demostración más de que el gobierno más feminista del mundo universal le importa un bledo a las mujeres, igual que le importa un bledo a los gazatíes, a Sánchez, si lo único que lo hacen funcionan por el rédito electoral. Y esta historia, hay gente, es verdad, que hay mujeres que están pensando que ya se acabó PSOE, se acabó. Y las encuestas que están saliendo, yo no me las creo, dejo de creérmelas o lo que sea, pero sí que entre los puteros y las pulseras, el tema del voto femenino se le está poniendo cuesta arriba. No me extraña que estén ahora lampando, mirando a ver cómo lo cambian, ¿no? Titulares. Las actas desmienten a la ministra de Igualdad sobre el fracaso de las pulseras. Frases textuales de las actas: hay incidencias recurrentes. Las víctimas se ven desprotegidas. Señora Ana Redondo, señora Irene Montero, ¿cómo se enteraron y cómo se plasmó en unas actas que las víctimas se veían desprotegidas si según ustedes no había víctimas desprotegidas? ¿Quiénes llamaban? ¿Eran todas de la fachosfera? ¿Eran todas militantes del PP, militantes de Vox? ¿Qué eran? ¿También eran fachas con toga? Bien, siguiente titular. El gobierno afirmó en 2024, hace un año, que no sustituía a las pulseras antimaltrato hasta que se comprobara que las nuevas funcionaban. El gobierno en otros departamentos tenía la evidencia de que no funcionaban, pero ustedes se las endosaron a los maltratadores de las mujeres a las que había que proteger. Peca. Más titulares. El Consejo General del Poder Judicial ya avisó a Bolaños, ministro de Justicia, por escrito, hace 4 meses de que las pulseras fallaban. Esta advertencia, el señor Bolaños, ¿qué hizo con ella? ¿La tiró en el cubo de la basura? ¿En cuál? ¿En el de estos son los bulos judiciales? ¿En el de estos son los fachas con toga? ¿O en el de esto no me interesa porque tenemos que mantener la apariencia de que somos el gobierno más feminista? O sea, noticias de estas hay por todas partes, Miguel Ángel. Yo creo que es hora ya de pasar a que hay que exigir responsabilidades penales, no políticas solamente. O sea, no se puede permitir en este país tener a una ministra de Igualdad que suelta a centenares de violadores, rebaja sus penas y no pasa nada y se hace eurodiputada. No podemos tener una ministra de Igualdad, a la anterior y a la actual, con unas pulseras que no funcionan, poniendo en peligro la vida de las mujeres y que no se le puede exigir responsabilidades penales. O sea, es que no es que ya dimita, no, es que esto se debe investigar penalmente y no se puede permitir que estas personas que están jugando con las vidas de sus ciudadanos, pues lo niegan, es todo un bulo y ya está, y no pasa nada. Y ni dimiten, ni se les exige ningún tipo de responsabilidad penal de ningún tipo cuando han puesto en peligro las vidas de mujeres que, por cierto, lo que decía Alejandro, es el momento ya, el voto femenino. O sea, ¿de verdad las mujeres españolas siguen apoyando el gobierno más feminista de la historia, que es el gobierno que más les ha puesto en peligro de la historia de España? Bueno, vámonos con un consejo sobre Óptima Mayores.
Vamos con ese consejo, sobre todo para aquellos que tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. ¿Le gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, para mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador? Pues Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos el número de teléfono, 900-900-100 o en optimamayores.com. Bueno, nos vamos a ir a publicidad y a la vuelta hablamos con Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla, pues que ha vivido esta lamentabilísima experiencia en primerísima persona. A ver quién tiene razón. A ver si tiene razón Ana Redondo, a ver si tiene razón Félix Bolaños, que también ha intervenido. A ver sí, si que dice, razón. Es que como no ha muerto ninguna, claro, dices, bueno, o sea, Irene el ministro Montero, de Justicia, no ha muerto ninguna. O tienen razón quienes están intentando defender y proteger a las mujeres maltratadas. Pues les leo más titulares. Una víctima de violencia de género, noticia de OK Diario, literal, la pulsera era un martirio, había fallos constantes. Otra noticia, las pulseras antimaltrato de Igualdad tardan hasta 3 días en ser reparadas cuando fallan. Y nos está escuchando ya la persona que yo les decía antes de irnos a publicidad, Francisco Gutiérrez, magistrado del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Sevilla. Don Francisco, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por su atención y por su llamada. Nada, un placer. Don Francisco, se le avisó por parte del Consejo General del Poder Judicial, ¿tenía conocimiento el Ejecutivo de que estaban fallando las pulseras o son ciertas estas acusaciones que se las acabamos de escuchar ahora? Se las hemos escuchado ya a Ana Serrano y ahora a Irene Montero diciendo que esto era todo un invento, por lo visto, de fachas con toga, de la derecha mediática, de lo de siempre. Bueno, pues ese tipo de expresiones concretamente lo que hacen es agravar el problema y no solucionarla. Me parece que es una falta de respeto al trabajo diario que realizamos los jueces y las jueces de violencia en España y denota un desconocimiento profundo del funcionamiento del sistema. Claro que se había avisado y se había puesto en conocimiento de los órganos competentes. Y mire usted, no solamente se había avisado y comunicado a través de las comisiones provinciales de seguimiento de violencia que se lleva a cabo en cada provincia, sino, fíjese hasta qué altura, que los propios presidentes de las audiencias provinciales de toda España, en sus conclusiones tanto de mayo del 2024 como de marzo del 2025, recogen en sus propias conclusiones y al principio de ellas, en las 2 y 3 primeras, el funcionamiento anormal de estos dispositivos con localizaciones erróneas, con posibles manipulaciones por parte del agresor y con algo que usted ha mencionado anteriormente, que es las dilaciones desde que se acuerda la medida en el ámbito judicial hasta que se procede a la implantación o colocación de esos dispositivos por parte del técnico al agresor en el órgano judicial. Cuando hablamos de manipulaciones, don Francisco, estamos hablando de que se podía, porque hay un chat, lo he mencionado yo antes, había un chat de maltratadores que manda narices ya que hayamos llegado a este nivel, donde intercambiaban trucos para anular la eficacia de las pulseras. Claro, vamos a ver, no solamente estamos cometiendo un delito cuando incumplimos la medida y nos acercamos a la víctima, que es un delito de quebrantamiento, sino también se incorporó al Código Penal un delito subsidiario al mismo, que era la de manipulación de dispositivo electrónico. Por tanto, cuando de manera voluntaria alguien deja descargar la batería, intenta que haya una pérdida de señal, que haya una separación del brazalete, que en cualquier caso manipule ese dispositivo electrónico, es un hecho constitutivo de infracción penal. Y claro que sí que existen distintos modos y maneras de poder manipular el dispositivo con la única intención, en muchos casos, de dañar emocional y psicológicamente a la víctima para que le suene la alarma y le produzca esa situación de angustia y ansiedad que muchas están denunciando. ¿Un dispositivo mejor o los que había antes evitaban esta manipulación? Claro, nosotros lo único que estamos pidiendo es que se solucione el problema, que haya una evolución favorable en la aplicación de la ley, que la confianza de las víctimas de la Administración de Justicia vaya acompañada de unos recursos y una gestión presupuestaria adecuada para que nos doten a nosotros, los jueces y las juezas, de los recursos precisos para poder controlar este tipo de agresores y poder imponer pulseras con todas las garantías, tanto para la víctima como también para el agresor, y poder controlar en cualquier caso ese acercamiento o esa, intención de desobedecer una resolución judicial. Yo no sé si el problema es tecnológico o es un problema de proveedor a nivel de, servicio, pero lo cierto es que hemos empeorado en el servicio. Los dispositivos anteriores, no digo que no fallaran, en alguna ocasión ha habido algún error, se ha solucionado, ha venido el técnico y se ha cambiado.
los dispositivos que empiezan a funcionar a partir de febrero del 2024, estamos viendo que hay falsos positivos, que hay localizaciones erróneas y que eso no solamente va a generar un problema a la víctima, también va a generar y va a incrementar que la defensa pueda utilizar esos argumentos para poder obtener una resolución favorable que en definitiva sea o bien absolutoria o un archivo de las actuaciones. Y todo esto, don Francisco, por lo que nos está contando, fue elevado con casos concretos, con denuncias concretas, explicando cómo fallaban. Hay una que, por cierto, yo no sé si la gente le está dando más importancia, entiendo perfectamente que la que haya llamado más la atención es la de que el sistema no funciona o se podían directamente quitar las pulseras o anularlas, con lo cual se podían acercar a la víctima maltratada todo lo que querían. Pero hay una que yo no le restaría importancia, que es la de que ha habido víctimas de maltrato que han estado recibiendo alertas permanentes. O sea, no quiero ni pensar cómo tiene que vivir una mujer teniendo un localizador o teniendo un indicador que permanentemente te está avisando de que tienes a un maltratador a 50 metros, a 40 metros. O sea, no quiero ni pensar cómo ha debido ser eso. Ustedes, sus compañeros, les han pasado datos detallados. Es decir, cuando están negando que tuvieran conocimiento de esto, están negando infinidad de datos. Bueno, nada más que tiene usted que ver las declaraciones y las propias incidencias que las víctimas han manifestado a los distintos medios de comunicación y al igual que hace también en los órganos judiciales. No solamente que haya falso positivo y que suene, sino que a veces esa situación genera un daño psicológico a la víctima que es importante de valorar porque luego ellas mismas deciden acudir al órgano judicial y pedir, por favor, que se les retire la pulsera porque para ellas es mucho peor tener una pulsera que por el contrario no tenerla. Aunque también me gustaría decir que normalmente una pulsera, un dispositivo telemático, se impone cuando existe una distancia mínima entre agresor y víctima de 500 metros. Por debajo de 500 metros estos dispositivos telemáticos no suelen funcionar y dan bastantes problemas. Eso está ya recogido en el protocolo de coordinación y colaboración cuando se acordó la implantación de este tipo de dispositivos. Sandra. Don Francisco, dos preguntas. Una relacionada con el tema de la geolocalización, de los datos que fallaron. Decía hoy la exministra de Igualdad, Irene Montero, que bueno, que es que no ha habido absoluciones, que simplemente hubo juicios que se tuvieron que retrasar. Pero el otro día nos confirmaba, por ejemplo, en este programa, un abogado, José Antonio Sires, que él tenía casos de mujeres que sus agresores habían sido absueltos porque era la única prueba que tenían y no la pudieron presentar en un juicio. ¿Esto es así? Sí, totalmente correcto con el letrado y vuelvo a insistir lo mismo. Para poder opinar y para poder dar una opinión fundada hay que conocer la realidad del funcionamiento del sistema. Y cuando a veces la única prueba que tenemos es la documental del Centro Cometa, donde se acredita efectivamente ese acercamiento, y o bien no existe porque se han perdido los datos, o bien es erróneo esos datos, en muchas ocasiones claro que se procede a dictar una sentencia absolutoria o a archivar el asunto, porque recordemos que en España, afortunadamente, rige el principio de presunción de inocencia y todo proceso penal debe concurrir con una serie de principios y garantías para el denunciado como cualquier otro delito que se pueda enjuiciar en nuestro país. Y luego otra pregunta, porque la ministra actual, Ana Redondo, ha dicho que de aquí a unos meses que bueno, que se licitará pues un nuevo contrato, que habrá una nueva adjudicataria, pero ya estamos hablando, creo, si no recuerdo mal, de marzo de 2026, una cosa así. ¿Nos podemos permitir estar tantos meses con fallos? Porque claro, nos dicen que todo va bien, pero la realidad, y usted lo ha contado perfectamente en este programa, es que esos fallos se siguen produciendo. ¿Pueden esas mujeres esperar todos estos meses? Bueno, pues en primer lugar decirle que la pulsera es un instrumento más que está al servicio de los jueces y de las juezas en orden a poder controlar una medida cautelar, pero no es el único dispositivo. Es más, le estamos viendo en la práctica que en el último año se ha producido una reducción importante en la implantación de estos dispositivos electrónicos en toda España. Normal. Esto está suponiendo que los jueces podamos adoptar otras medidas más eficaces para poder proteger a la víctima, que recordemos que es la función esencial que tenemos en los juzgados de violencia cuando realmente existe una situación de riesgo objetivo para ella. Y esas medidas cautelares pueden ir desde las más leves hasta las más graves, como puede ser la prisión provisional comunicada y sin fianza del presunto agresor. Por tanto, el hecho de que se liciten nuevos instrumentos o dispositivos electrónicos no es que se hayan adelantado, sino que es que tocaba conforme a el orden y la planificación
de este tipo de dispositivos que se van renovando cada X años. Don Francisco, ¿qué sensación ha quedado? Ya sé que en España se ha convertido en una especie de deporte nacional el insulto al juez. Por lo visto se les puede decir a ustedes lo que a cada uno le pase por la cabeza, a unos se les llama prevaricadores, a otros que si fachas con toga, a otros que si van de cacería. Es una cosa surrealista. Pero ¿qué sensación ha quedado entre compañeros suyos, entre usted mismo, cuando escuchan lo que está pasando ahora, negando todas las evidencias que han trasladado, que lo único que estaban ustedes haciendo es intentar garantizar un mejor sistema de protección a las mujeres maltratadas? El único objetivo. Claro, mire usted, nuestro panorama es un poco desolador, porque hay que recordar que estos juzgados de violencia están ya sobrecargados en cuanto al número de asuntos que tenemos actualmente. Estamos redoblando los esfuerzos para intentar paliar los déficits de ese funcionamiento a veces erróneo de la pulsera, y además nos vemos abocados a otro gran problema que tendremos de aquí a 10 días, y es que a partir del día 3 de octubre de este año 2025, los juzgados de violencia van a asumir también competencias en materia de violencia sexual cometida sobre cualquier mujer. Fíjese que con la sobrecarga de trabajo que tenemos y con los recursos tan escasos que tenemos, y no habiendo incrementado ni siquiera el personal en orden a poder dar solución a esta situación, nos vemos ante una nueva avalancha de denuncias por violencia sexual sin recursos materiales y con recursos personales escasos, y por tanto intentando salvar, como siempre, el partido a través de la voluntad y del ímpetu, así como la cantidad de horas en cuanto a que los jueces y las juezas actualmente en violencia echamos en los órganos judiciales, con la intención única de dar un servicio lo más digno posible y garantizar, en definitiva, la protección de la víctima y que ésta confíe en la Administración de Justicia. Pues don Francisco, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos atendido. Muchísimas gracias a ustedes por la llamada. Pues después de haber escuchado a un magistrado de un juzgado de violencia sobre la mujer hablar más claro imposible, quiero que escuchen a Pilar Alegría. Lanzar un mensaje de tranquilidad y de certidumbre, especialmente a las mujeres que han sido y que son víctimas de violencia machista. Y a todas ellas, fundamentalmente, decirles y garantizarles esa certeza de que están seguras, que han estado protegidas en todo momento, antes, durante y después. ¿Se puede mentir más? Es que de verdad, o sea, es que ya es una situación... Esa certeza de que están seguras, dice, lo dice ella, pero es que hemos oído declaraciones de algunas de las que han vivido momentos, porque son momentos de pánico, es que son momentos de película de terror lo que ha tenido que sufrir toda esta... Primero, son doblemente maltratadas. Una vez maltratadas por quien fuera, marido, lo que sea, y ahora maltratadas por el abandono de quien las tiene que proteger, porque es que es tan elemental como que en el momento en que te falle una vez, que aparezca de pronto, empiece a pitar la alarma, es que ya esa mujer no puede, yo no te digo dormir tranquila, no puede vivir tranquila, tiene que buscarse una alternativa, y hay algunas declaraciones que hemos oído en estos días de que, oye, me he tenido que cambiar de residencia, me he tenido que cambiar de provincia, de vida con los niños, dice, pero es que lo toman con una frivolidad y a todo esto. Y el ministro de Justicia nos ha contado este magistrado cómo están los juzgados, cómo está mucho fanfarroneo con el tema de la defensa de la mujer, y dice, pero vamos a ver, pero si aquí ni nos dan medios, ni nos hacen ni caso. Bueno, y Marlaska con la SUFAM, que el otro día nos decía el portavoz del CEP que están bajo mínimos las SUFAM, que son precisamente las unidades que se encargan de atender a las mujeres maltratadas. ¿Cuál es la reforma de Bolaños? En vez de estar pendiente de cómo funciona la justicia, está pendiente a ver cómo cierra los periódicos y cómo persigue a quien presenta denuncias contra la familia del presidente. Se lanza una cacería al hombre que no tiene nada que ver con una protección a la mujer, nada que ver, y en estos momentos se está observando. Ninguna de las personas a las que se nos ha tachado, marcado como supuestos machistas, en la santísima vida habíamos pedido nada más que la protección de las mujeres efectivamente maltratadas. De hecho, la dotación de cuerpos policiales que garantizaran esa protección. De hecho, por ejemplo, que hubiera sistemas como estos que absorbieran el presupuesto que sí es necesario. No que se lo gastaran en asesores, no que se lo gastaran en campañas ridículas y nocivas, no que hicieran viajes con los Falcon para darse vueltas por el mundo, no que metieran ahí a toda la colección y a toda la trupe de amigas de la facul, de la uni. No, eso no es proteger a la mujer. Que marcaran a los hombres que si llevan en el ADN la violencia. ¿Desde cuándo eso es proteger a la mujer? No, proteger a la mujer es centrar el presupuesto, que para algo nos cuesta lo que nos cuesta sacado de impuestos, centrarlo en protección de verdad, no en crearse una especie de comandita ministerial familiar donde estaban todos los enchufados de Podemos. Simplemente una pregunta, ¿por qué no ha habido ningún directivo en los ministerios de igualdad que fuera hombre? ¿No han encontrado? Tan igualitarios que son, ¿no han encontrado un solo hombre que valiera para algo?
Pero ¿estos son los planteamientos de un Ministerio de Igualdad? ¿Estamos de cachondeo o qué? Hay una falta de sensibilidad brutal por parte del gobierno, por parte de estos ministros que mienten sin sonrojarse. O sea, pongámonos por un momento en la situación de estas mujeres. Es decir, han sido maltratadas, temen por su vida y de repente tienen un dispositivo que tienen que alertarles sobre si se está acercando su maltratador, con lo que el miedo que les puede provocar, que funcione mal, que no les avise, que esté más cerca el hombre de lo que ellas pensaban. Y tenemos unos ministros, a un gobierno, el gobierno más feminista de la historia, que miente, que niega todo, que dice que todo es un bulo, que no asume ninguna responsabilidad y que se dedica encima a insultar a los jueces, a los medios que denunciamos esto, ¿no? Esto es el gobierno que tenemos. Preocupación por la mujer, cero. Lo único que quieren es seguir ganando tiempo, que ahora mismo la tormenta de las pulseras se pierda con los días con un nuevo escándalo y ninguna medida efectiva para ayudar a proteger de forma mucho más óptima a las mujeres. Bueno, pues vamos con la enésima tomadura de pelo. Sandra, nos llevaban ¿cuánto tiempo diciendo lo del embargo de armas? 2 semanas. 2 semanas dijeron que era urgentísimo que iban a aprobar el embargo de las armas a Israel. Era importantísimo. Bien, el embargo de armas, que en unos momentos hablaremos con Enrique Navarro, el embargo de armas a Israel o contra Israel o con Israel, que ya no sé ni cómo llamarlo, resulta que era tan potente que, por ejemplo, va a afectar en las bases americanas de España. Respuesta, no. ¿Y entonces? Vale, sigamos. ¿Va a afectar en cualquier situación? Respuesta, no. De hecho, hay un comodín. Tienen un comodín en la manga que es, como afecta una cuestión de seguridad nacional, claro, es defensa nacional, automáticamente en Consejo de Ministros podemos hacer como que no hemos aprobado ningún embargo. Yo ponía antes el ejemplo de Eurofighter, pero me da olímpicamente lo mismo, cualquier armamento, pero el del caza es que es muy llamativo. El Eurofighter, uno de nuestros principales cazas, muy bien. ¿Ese caza es de fabricación española? No. De nuevo mentira. Es de fabricación de distintos fabricantes más un consorcio que se llama Airbus. ¿Quién está en el consorcio Airbus? Alemania, Italia, Francia, España. Si el resto tienen cerrados acuerdos con Israel y el avión nos viene con tecnología Israel, ¿qué hacemos? Se llama lentejas. Si quieres lo tomas, si no lo dejas. O es que nos van a hacer uno especial para España. En el consorcio Airbus nos van a enviar un Eurofighter especial para España y que van a poner, como sois así, aquí os lo traemos. Evidentemente no, ¿verdad? Y en ese caso, ¿qué se argumentará? Seguridad nacional. Claro, lo necesitamos. Bien, si el 70-80% de la tecnología que tenemos militar es israelí, en el 70-80% de las situaciones vamos a tener que argumentar seguridad nacional. Y con esto están tragando. Hay unas declaraciones por ahí de Urtasun, dice, bueno, luego las vamos a escuchar. Bueno, pero claro, en la tramitación vamos... No, que han tragado, porque esto era un paripé que ustedes se han montado para tapar toda la ola de casos de corrupción. ¿Y qué les interesaba? Generar una ola antisemita en las calles, lo han conseguido. Parar la Vuelta Ciclista a España, lo han conseguido. Ha sido un desastre para toda España, una pérdida de imagen internacional de muchísimo cuidado, y han conseguido, eso sí, una tormenta que les ha permitido tapar, pues por ejemplo, que había una persona con nombres y apellidos declarando que en los negocios familiares de prostitución y saunas de Begoña Gómez había menores. Oye, ya lo hemos tapado. Y por ejemplo, pues estaba saliendo información de todos los movimientos societarios de Santos Cerdán y de Koldo García Aguirre a través de Noran, una cooperativa inmobiliaria que tiene conexiones finales a través de Koldo con República Dominicana. Bueno, pues ya lo hemos conseguido tapar. ¿Que hemos destrozado las alianzas de España? ¿Y qué más da? Vamos a escucharle a Carlos Cuerpo. Atención. Cuando ha hablado de la capacidad del Consejo de Ministros de autorizar una operación, se refiere a autorizar, por ejemplo, la firma de un nuevo contrato con Israel por interés general. Lo que permite esta disposición adicional, que es la disposición adicional primera, como le he dicho, es la capacidad del Consejo de Ministros de autorizar una excepción al artículo 1 de manera excepcional, valga la redundancia, y por razones de interés general. Ya se prevén estas circunstancias de interés general asociado, por ejemplo, a la seguridad nacional. Vamos, en respuesta resumida, sí. ¿Van a poder saltárselo? Sí. ¿Cuándo? Cuando nos dé la gana. Razones de interés general, claro. Eso es cualquier cosa. En materia de defensa, claro, siempre. Cualquier cosa. Es que además no lo ha querido aclarar a propósito, obviamente, y da vueltas sobre lo mismo. Es la gran estafa, es una auténtica estafa. Te la dejo votando. Urtasun, sí, nos la estamos tragando, que aquí lo importante es mantener los cargos públicos. No, Bueno, hay una cláusula que establece algunas excepciones en relación al interés general. Es una disposición adicional, siempre con acuerdo de Consejo de Ministros, que nosotros no terminamos de ver y por lo tanto pues veremos si la podemos cambiar, que aquí en el trámite en la proposición de ley, igual que los ámbitos de aplicación, que creemos que se puede ir un poquito más allá.
Pero se han votado a favor. ¿Pero de qué me están contando? Que han votado a favor. Oye, ¿nos acordamos de que fue el presidente del gobierno que un lunes, hace 3 semanas, salió sin avisar, sin previo aviso, en Moncloa, en la puerta, para leernos? No sabíamos qué iba a decir, porque de pronto parecía que iba a invadir Israel, una cosa así, porque tal y como se puso de serio, y digo, bueno, romperá relaciones. Y era simplemente esta palinodia llena de embustes, una especie de gran trampantojo de lo que pretendían hacer. ¿Para qué? Para poner en marcha la Operación Gaza y para tapar todo lo que ya sabía que iba a ir viniendo. Pero claro, que se lo envainen, me parece muy bien. Urtasun está haciendo méritos, yo creo, ¿no? Porque ya ve que lo de su señora jefa de Sumar no va a durar demasiado. Urtasun está saliendo muchísimo últimamente, fijémonos en ello. Pero ¿quién se va a tragar esta historia que han aprobado hoy? O sea, el cuerpo gentil de ministro de Economía le daba vergüenza explicarlo de por el interés general y los periodistas, pero bueno, concrétenos algo. Es que le han preguntado hasta en 3 ocasiones a ver si aclaraba algo y nada, no había manera. Y Cuerpo decía, no me lo pongan tan difícil porque esto ya saben todos ustedes que les estamos engañando. Me he aprendido una respuesta pensando. Y de ahí no me den vueltas, que se la vuelvo a soltar. Y los diputados de Sumar ahora lo que dicen es, bueno, mientras se modifica o no se modifica, nosotros si en Consejo de Ministros va a una excepcionalidad de estas, nosotros votamos en contra y ya está. Sí, ¿Y los flotillos de Podemos? los flotillos de estamos con una flotilla, allá que vamos, pero por favor esconded las banderas LGTB, que va y resulta que en Gaza los homosexuales primero los degollan, luego cogen lo que queda del cuerpo y lo arrastran por las calles. Es que los flotillos de Podemos... En la flotilla también hay algunos elementos, algunos barcos que precisamente vienen más bien de la extracción árabe de la zona, con lo cual creo que tienen una cantidad de problemas internos. Si es que no llega nunca ese barco, si es que parece el viaje a Ítaca, que van a tener que escribir la Ilíada, la Odisea para contar todas las huelgas que se han estado pasando. Lo que quiero decir es que aquí todos estos de me rasgo las vestiduras, por cierto, que ayer hicimos un repaso de me rasgo las vestiduras, miren, entre Siria, Sudán, Yemen, Irán y más zonas, más de 1 millón de muertos. Más de 1 millón de muertos, ¿vale? Sin contar ya el caso de muertos de cristianos asesinados en Nigeria. Pero me voy directamente a árabes asesinados por árabes. A ustedes no les preocupan absolutamente nada, ¿no? Porque no vamos a decir que los árabes asesinan árabes. No. Aquí lo importante es ir a por los judíos, ir a por Israel, porque además, y vamos a dejarnos de historias, Israel, que es una democracia, Israel que se está defendiendo de un grupo de terroristas, Israel es una democracia que forma parte del bloque occidental, que ayuda a la OTAN y que ayuda a países democráticos como España, aunque les hagamos lo que les estamos haciendo, como Francia, como Alemania, como Inglaterra, como Estados Unidos, a países que son democracias. Claro, y para ustedes lo prioritario es debilitar a Israel. ¿Por qué? Porque de esa manera, ¿quién se le está haciendo grande? A Irán, a Teherán. ¿Y Teherán con quién tiene la alianza? Anda, Teherán, Caracas, La Habana, Pekín y Moscú. Entonces vamos a dejarnos de historias, porque esto va mucho más allá de simplemente una campaña para tapar determinadas cosas. No. Aquí hay partidos que toda la santísima vida han tenido conexión con determinados sitios. Conexión, por ejemplo, de los proetarras con Hamas, toda la vida. Los etarras y los asesinos de Hamas han entrenado en campos conjuntos toda la santísima vida. ¿Y quién financia a Hamas? Les financia Irán. Irán, Teherán. Bien, ¿y Teherán con quién tiene conexión? La tiene con Moscú. Y la tiene con China, y la tiene con Caracas. ¿Y de quién son refugio y quién es uno de los colchones intelectuales y hasta mucho más que intelectuales, por ejemplo, de Podemos y de Sumar? Pues es Venezuela. Entonces, aquí estamos hablando de democracias frente a dictaduras, que es una cosa mucho más profunda de la imagen simplista que está dando mucha gente. No, que allá que voy a Gaza con un barco, allá que voy a Gaza con un barco, ¿a qué? ¿A qué vas a Gaza con un barco? ¿A qué? ¿A volverte igual? Este tema yo creo que es un ejemplo clarísimo de lo farsante que es Pedro Sánchez y su gobierno, ¿no? En un momento en el que están pues acorralados con las noticias, con la corrupción, de repente se saca de la manga esta bandera de Gaza, se hace el más luchador por los derechos humanos, se pone a hacer grandilocuentes declaraciones en los medios de comunicación, pero el problema es que al final la realidad se impone y 2 días después de hacerse el superstar y el
guay, pues llega el escándalo de las pulseras. Y el escándalo de las pulseras ha barrido ya el tema de Gaza, y ya casi la gente, es que ya casi no se habla de Gaza, se habla de las pulseras. Y le ha salido mal la jugada a Pedro Sánchez, pero es, como digo, un ejemplo clarísimo de lo farsante que es Pedro Sánchez, que anuncia medidas que jamás cumple, que a bombo y platillo, que luego se quedan siempre en el tintero, nunca sale nada. Pues un consejo de Cibislen, nos vamos a publicidad y volvemos con Enrique Navarro para hablar de esta historia, a ver hasta qué punto esto nos afecta, porque es que esto ya es un sinsentido absoluto. Bueno, os quiero hablar de Cibislen, que efectivamente es una empresa que no para de crecer, todo el mundo habla de ella. ¿Por qué? Pues porque te permite invertir en proyectos inmobiliarios desde 250 euros, ofreciendo rentabilidades de doble dígito y garantías en todos sus proyectos. Entren en cibislen.com e infórmense sin compromiso. Lucía Guadalupe, muy buenas. Buenas noches. Vamos a actualizar la información que sale por todas partes. Sí, la actualidad sigue pasando ahora mismo por el Congreso de los Diputados. Nueva derrota parlamentaria de Pedro Sánchez porque el Congreso ha tumbado otro intento de satisfacer a Junts con la cesión de la inmigración a Cataluña. Leticia Barquín, buenas noches. Buenas noches. Sí, el Congreso ha rechazado el traspaso del control fronterizo a Cataluña con 177 votos en contra y 173 a favor. La postura de Podemos, que ha sido el principal obstáculo, ha tensionado gravemente la cohesión interna de Sumar, porque los diputados Alberto Ibáñez de Compromís y Jorge Puello de Xunta Aragonesista han votado en contra, rompiendo la disciplina de voto dentro del grupo parlamentario de Yolanda Díaz. En cambio, los 5 diputados de Izquierda Unida, que habían amagado con desmarcarse, han acabado respaldando la propuesta. La debilidad parlamentaria es tal que incluso el presidente del Gobierno ha votado de forma telemática para mostrar el respaldo a la medida impuesta por Puigdemont. Este nuevo batacazo, no obstante, no va a impedir que el Gobierno trate de contentar al fugado. En Moncloa ya asumen que harán todo lo posible para materializar la cesión competencial hacia el autogobierno catalán, aunque reconocen las limitaciones. Fuentes gubernamentales no descartan recurrir a la vía Real Decreto. Jornada en el Congreso que ha dejado más titulares. La Cámara Baja ha aplazado la decisión sobre la reforma de Junts que pide a las grandes empresas atender a sus clientes en catalán. Los separatistas aseguran que esta norma se aplicará en toda España, mientras que desde Sumar y el PSOE aseguran que solo se aplicará en las comunidades autónomas que tienen una lengua cooficial. Se espera que este asunto se aborde en la semana del 8 de octubre de nuevo. Que es un desgobierno continuo, o sea, da lo mismo el área que mires. Bueno, en materia migratoria, Lucía, el Gobierno quiere terminar octubre con unas 500 derivaciones de menas de Canarias a la península. En octubre el Ejecutivo pretende tener 500 menores en el sistema de protección internacional estatal y está previsto efectuar en este mes un mínimo de 120 traslados de menores solicitantes de asilo desde Canarias. Todo mientras hoy el presidente canario, Fernando Clavijo, ha denunciado que solo 127 menores han sido derivados a la península en 6 meses y ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Supremo. Lo que está ocurriendo con los 3 autos del Supremo y los niños y niñas que están en la red de protección internacional, que son los más vulnerables entre los vulnerables, ya no solo está siendo un despropósito, yo creo que está siendo desacato al tribunal. Aquí hay una desobediencia clara. Bueno, que hay un desacato a todo, empezando por el sentido común, porque antes de repartir tendrás que intentar que no haya una inmigración ilegal y menos aún poniendo en peligro la gente que está cruzando, que el otro día nos contaba un policía, nos contaban y nos hablaban directamente de gente a los que se les empuja al agua para que pasen a nado desde determinadas zonas más cercanas. Pero bueno, vamos con más asuntos. En Crónica Internacional tenemos que contarles una última hora, nuevo giro de Donald Trump respecto a la guerra de Ucrania. El presidente de los Estados Unidos acaba de escribir en redes sociales que Ucrania podría recuperar los territorios ocupados por Rusia después de haber sostenido lo contrario. Trump incluso asegura que los ucranianos podrían ir, y esto es textual, incluso más allá. Por cierto, que en la Asamblea General de la ONU, el presidente norteamericano ha culpado directamente a Naciones Unidas de la situación geopolítica actual. Además, Trump ha dejado este mensaje a los países que han reconocido al Estado de Palestina. Tenemos que terminar la guerra en Gaza inmediatamente, negociar la paz, liberar a los rehenes. Ahora muchos países están unilateralmente reconociendo el Estado de Palestina. Esto es un premio para Hamás y sus atrocidades. Y una cosa más, mañana Pedro Sánchez, esto sí que es noticia, comparecerá ante los medios de comunicación. Lo hará a las 8 de la tarde, hora española, después de asistir a la Asamblea General de la ONU, donde por primera vez, desde que Sánchez es presidente, va a intervenir el rey Felipe VI. Desde el Gobierno han justificado que sea el monarca quien tome la palabra en esta ocasión, la primera vez que lo hace, como decimos, desde que Sánchez llegó al Palacio de la Moncloa en 2018, por el hecho de que se cumplen 80 años de la creación de Naciones Unidas y 70 años de la entrada de España en esta organización.
Pues nos está escuchando ya Enrique Navarro. Enrique Navarro es presidente de la consultora de defensa y geopolítica MQ GlobalNet. Enrique, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Carlos. Leo algunos titulares. Los 3 cazas Eurofighter que Sánchez envía a la frontera con Rusia evidentemente llevan tecnología israelí. Hablábamos antes de hacer conexión contigo, Enrique, que se ha guardado una especie de cláusula por la cual el famoso embargo, el superembargo, el metaembargo, resulta que queda supeditada una cláusula de interés general, digo palabras textuales, y de seguridad nacional, y que no es seguridad nacional en materia de defensa. Me pregunto yo, exactamente, Enrique, ¿qué se ha aprobado? ¿Qué eficacia tiene? ¿Qué tiene de tomadura de pelo? ¿Hasta qué punto sigue destrozándonos las relaciones con Israel? Bueno, son muchas preguntas y obviamente ninguna de las respuestas es positiva para nuestros intereses, ¿no? Hoy lo que se ha aprobado es un Real Decreto con muchas cosas que tampoco, o sea, unas tienen relación con otras. En el fondo lo que se ha planteado es con carácter general una desconexión tecnológica, industrial con Israel, que como bien señalabas es una pieza fundamental de la mayoría de nuestros equipos de defensa, sobre todo aeroespaciales y terrestres, ¿no? Con lo cual, pues es un drama en el fondo, ¿no? Desde el punto de vista de cómo va a implicar, ¿no? O sea, esa parte, Enrique, sobreentiendo que esa sí que va a ser efectiva porque, salvo las cosas más llamativas, ahí no van a aplicar la famosa cláusula de seguridad nacional. Bueno, vamos a ver, es que la cláusula de seguridad nacional, tal como lo establece el decreto, implica un acuerdo de Consejo de Ministros. Sinceramente, yo no veo a este Consejo de Ministros tal como está aplicando esa excepción nunca, porque llevar un Consejo de Ministros que va a hacer una excepción al embargo con este gobierno me parece que queda muy bien porque deja ahí una puerta abierta, no sé muy bien por qué, pero yo a este gobierno no le veo haciendo eso. Y luego todavía no sabemos la respuesta de Israel, porque claro, esto de que suponer de que vamos a aplicar la cláusula de lo que queramos si se lo vamos a comprar y lo que no queramos no, habrá que ver si Israel no aplica, que es lo lógico en estos acuerdos de sanciones comerciales, una reciprocidad y decide cortarnos tecnológicamente, eso sí, sin cláusulas, toda la tecnología, y entonces tenemos un problema muy serio. ¿A qué facetas crees tú que va a afectar más? Por lo que estabas diciendo y por el orden en el que nos has descrito las cuestiones, a sistemas de inteligencia, a sistemas de investigación, de espionaje, a sistemas o incluso el propio tránsito de información antiyihadista. Bueno, yo creo que el efecto más llamativo y más grave es el efecto del propio embargo de los sistemas que ya tenemos en operación y que necesitamos para que puedan seguir funcionando, y mantenimiento, tecnología y apoyo de Israel, ¿no? Por ejemplo, los cazas en los que se forman nuestros pilotos, los F-5, tienen tecnología de Israel, que necesitan ser mantenidos. Los Eurofighter que tenemos en las distintas misiones y que son la piedra angular de nuestro ejército del aire y que vamos a seguir comprando, descansan en equipos que son de Israel, y pensemos que si toda la Unión Europea con todo su programa cooperativo como es Eurofighter no ha sido capaz de diseñar una solución para un designador láser, es porque han entendido que esa es la mejor solución. Si vamos a los sistemas contra el carro, el Spike, y si el Spike es la única columna vertebral, quiero decir que más allá de que pueda haber implicaciones en temas de seguridad o de información, que yo creo que a estas alturas los flujos no creo que sean tampoco muy intensos, yo creo que el mayor efecto es de tipo operativo, ¿no? Eso sí que yo creo que se va a notar en muy corto plazo. Enrique, entonces, ¿por qué han metido esa cláusula? ¿Para intentar que Europa mire hacia otro lado? ¿Para que Israel no se enfade demasiado? ¿Para qué? Bueno, yo creo que porque de alguna forma, como no pueden decretar, diríamos, un embargo, lo que hacen de alguna forma es señalar, bueno, pero si hay situaciones de que el Ministerio de Defensa declare que es necesario mantener, diríamos, una tecnología, un control, pues se puede hacer esa excepción. Pero yo creo que en el fondo es más un canto, me imagino que al Ministerio de Defensa, que habrá pedido tener alguna excepción, porque como sabemos ha sido dejado un poco al margen de la negociación, y obviamente si esto se toma con carácter general, como decía, el impacto operativo es enorme, no es una cosa menor. Pensemos que Israel es nuestro segundo o tercer proveedor
de defensa de todo el mundo. O sea que creo que el 70% de las exportaciones militares de Israel van a España, de toda la Unión Europea. Entonces, para nosotros es muchísimo más relevante que para cualquier otro país europeo. O sea que la sensación que tú tienes, Enrique, es la de que eso realmente es una cláusula para disimular, para que defensa no toque demasiado las narices, pero que efectivamente van hasta el final y nos van a provocar un corte. Bueno, de hecho, hay que recordar que ya se han ido cancelando muchos contratos en estas últimas semanas y esto ya es un decreto, esto mañana se publica y eso tiene un efecto inmediato, ¿no? Como sabemos que todo esto en el fondo es una operación política, pues me imagino que esto también queremos creer que durará el tiempo que dure el interés político, ¿no? Pero esto obviamente, o sea, es algo que no se ha pensado bien, no sé los informes que se habrán hecho, pero creo que sin duda solamente el coste económico es tremendo, ¿no? Entonces me da la impresión de que alguien no se ha pensado bien o simplemente ha estimado que cualquier coste es asumible por el beneficio político. Enrique, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Otro para ti, Carlos. Pues cuidado porque el análisis de Enrique Navarro no es cualquiera en este tipo de cuestiones y conoce este tipo de contratos, conoce las relaciones militares que tenemos, conoce las relaciones contractuales. O sea, cuidado porque efectivamente puede tener razón y el objeto de engaño que fuera efectivamente yo ni siquiera diría el objeto de engaño que sea el Ministerio de Defensa, sino el objeto de apariencia de engaño que sea el Ministerio de Defensa. Bueno, la ministra no estaba hoy en la mesa del Consejo de Ministros, la ministra Margarita, quiero decir que eso también... Sí, pero que le hayan dejado esta especie de prebenda como no te quejes que mira lo que hemos metido. Sí, como un poco para que no te calientes demasiado y te dejamos algo la puerta abierta. Yo no sé al final esto si se va a concretar tanto, hombre, ahora escuchando a Navarro, yo era mucho más escéptico en que esta historia, porque cuando dejan abierto lo del interés general es que por ahí cabe todo, dependerá de cómo se vaya modulando, es verdad. Lo que dice Enrique es verdad, ese Consejo de Ministros es el Consejo de su sanchidad. Sí, Pues no, y además ha habido 2 consejos de ministros desde que lo anuncia Sánchez hasta que lo han aprobado hoy en el Consejo de Ministros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no lo han hecho a vuela pluma, esto lo han hecho, quiero decir, que está estudiado y aquilatado, hay que ponerse en lo peor. Sánchez en esto es un tipo muy peligroso y además que cuando se encela y tira para adelante y ahora mismo esto es lo que él quiere vender, de modo que si le pillan en más trampas, oye, acordaos del lío con lo de las balas, las millones de balas que habíamos cancelado para comprar en Israel, que luego salió, ahí quedó tocado, un poco tocado el ministro del Interior, porque cuando luego esto ya te deja un poco con el parrús al aire, perdón la expresión, pues esto no le encanta a Pedro Sánchez, de modo que ahí que va por ahí. A mí me parece una temeridad, ¿no? Con toda la dependencia que tiene España en materia de seguridad de Israel, ¿no? De tecnología, en muchos ámbitos militares, que simplemente por ganar unos días, por intentar tapar sus corruptelas, pues este hombre es capaz de todo, ¿no? De anunciar estas medidas que vayan en contra de la seguridad del propio país. Es que le da igual, o sea, él tiene que seguir ganando tiempo y le da igual que sea a costa de la seguridad de todos los españoles, ¿no? Él necesita simplemente ganar días, seguir en la Moncloa, que es lo que quiere, lo demás le da igual. Pero lo del eje del mal que decía antes Carlos es verdad, porque hoy publicábamos en Voz Populi el tema de cómo se han dado instrucciones de que en ministerios técnicos empiezan a sustituir proveedores chinos por proveedores israelíes. Y hoy contaba Isaac Blasco en el periódico lo del tema del Ministerio de Agricultura, por ejemplo. Dices, oye, que ya han empezado a sustituir proveedores. Dicen, no es ninguna tontería, es que Sánchez sabe lo que quiere y sabe hacia dónde va. ¿Y hacia dónde va? Pues va hacia Pekín, no precisamente va hacia Estados Unidos o hacia Tel Aviv. Totalmente. Está claro a lo que va. Y si le das tiempo... Cuidado. Pero que eso es una cuestión gravísima. Gravísima, o sea, como empieza a observar la OTAN, que nosotros hacemos, y nunca mejor dicho, la guerra por nuestra cuenta, y empezamos a tener contratistas chinos, contratistas chinos es como tener contratistas norcoreanos, o sea, vamos a dejarnos de historias. O sea, la OTAN evidentemente tomará la decisión de os quedáis fuera de todo. Una barbaridad con un riesgo terrible que Sánchez no piensa en los riesgos, piensa en que su siguiente paso es este. No quiero mentar la bicha. Pero a Marruecos, ¿a cuánto le tenemos de hacer algo en Ceuta y Melilla? Bien, nosotros no tenemos la protección OTAN de Ceuta y Melilla por el tratado, no lo tenemos. Pero si nos llevamos bien, podemos implorar. Bueno, pues resulta que Marruecos tiene la alianza de Israel,
que nos dedicamos a tocarle las narices sistemáticamente y tiene la alianza de Estados Unidos, a quien nos dedicamos a tocarle todo el resto de narices que quedan. Pues bien, estamos preparándonos un terreno maravilloso para estar totalmente colgados como Marruecos. Hombre, y me da que Marruecos esto del tema de inteligencia como que lo trabaja. Vamos, que debe llevarnos 300 pueblos de delantera. Nos tiene muy calados, además. Bueno. Ahora, al final, si tenemos algún peligro de algo, ya llamamos a Pekín y le decimos, Chin, ven por aquí. Sí. O a Zapatero, que tiene conexiones allí. Que llame Zapatero a Pekín. Nos envía unos contratos y dice, oye, viene con cabeza, Xi Jinping viene a salvarnos. Claro, viene con comisión. En vez de con cabeza, viene con comisión. Bueno, leo alguna noticia. Podemos tumba el traspaso migratorio a Cataluña y tensa la relación PSOE-Junts. Y nos está escuchando Arcadio Mateo. Arcadio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo y con algún amigo que oigo por ahí. Sí, Demoscopo de cabecera, empresa Demoscope Servicios. A ver, te lo pregunto tal cual. ¿Nos podemos hacer ilusiones o más de lo mismo y no? Vamos, traducido. ¿Van a dejar caer del gobierno a Pedro Sánchez o en la vida habían vivido mejor con ninguna otra persona? A ver, yo creo que el análisis, en especial de Junts, ¿no?, que hoy se acaba de llevar otro palo y van ya unos cuantos, y tiene un partido nuevo, Alianza Catalana, pisándole los talones, se lo tiene que hacer mirar. Por otro lado, tiene la pugna entre Sumar y Podemos, cada vez decantándose más a favor de Podemos. Yo creo que se le está creando al señor Sánchez la tormenta perfecta. Que él querría seguir en la Moncloa toda la vida y un poco más, seguro, pero lo va a tener muy difícil, ¿eh? Pero ese lo va a tener muy difícil, ¿significa que nos podemos hacer ilusiones? Repito, no te me escapes de la pregunta, o no, más de lo mismo y aquí los vamos a seguir todos en los cargos. No me voy a escapar, sino que me voy a mojar. En el año próximo, en mi opinión, habrá elecciones generales. En 2026. ¿Me he mojado suficiente, Carlos? En 2026. ¿Antes del verano o después, Arcadio? Mes, Arcadio, mes. Mes, mayo, junio. ¿Ah, sí? Con las andaluzas, entonces. Mi opinión. Con las andaluzas, dice Vara. Con las andaluzas. O sea, sería con las andaluzas. Que se puede hacer coincidir con las andaluzas, o para no perjudicar al partido, pues a lo mejor adelantarlo un poco, porque él tiene un problema. Ahora mismo Sánchez es un lastre para todo el partido. Claro. Entonces, cuidadito. ¿Pero qué es? En Andalucía se van a pegar un tortazo espectacular. Arcadio, ¿qué son las de Castilla y León? Todavía más. Arcadio, ¿qué es lo que le llevaría a adelantar las elecciones, teniendo en cuenta que, como estábamos explicando antes, los casos de corrupción, algunos van a ser largos, el tema del presunto amaño de obras públicas va a ser largo, la investigación de la financiación ilegal en el PSOE va a ser larga? ¿Qué le podría llevar a correr el riesgo de perder la presidencia y, por tanto, dejar de poder atornillar, que es lo que más le gusta, a los jueces? Es difícil, digamos, ver algo muy positivo, ¿no? Cuesta. Pero sí ha demostrado, por lo menos lo demostró hace 2 años, que ha hecho un poco cuentas, no pensando en el partido ni en España, que le dan igual, sino en él mismo. Entonces, él cuando vea una pequeña ventana de oportunidad, viendo el entorno de que las va a perder, o sea, salvo hecatombe las próximas elecciones en cuando sea las va a perder, y ahora la única baza que él tiene es poder elegir el momento, en algún momento lo va a adelantar, porque la presión que va a tener también de sus socios anti-españoles es brutal. Entonces, en algún momento yo creo, y lo veo por ahí, que él adelantará elecciones y se pegará un tortazo histórico. ¿Se pegará un tortazo histórico? Sí, yo estoy absolutamente convencido y admito apuesta de pincho o caña o lo que queráis con cualquiera de los que estáis ahí. O jamón. Aquí somos más de jamón, ¿eh? Sí. Pues oye, racioncita de jamón, tampoco nos vamos así, o jamón entero, venga. Arcadio, ¿cómo puede afectar la situación que estamos viendo entre PP, Vox y casi meto directamente un factor, la nueva fundación de Iván Espinosa? A ver, yo creo que Iván a día de hoy tiene un cierto prestigio, pero no contrastado numéricamente. Ha habido la experiencia de Macarena Olona, un absoluto desastre. Yo creo que Iván juega más un poco a más largo plazo y yo creo, y por algún análisis demoscópico que hemos hecho, no es relevante en el tablero político. Yo creo que ahí el PP acierta un poco teniendo una actitud abierta con él, pero no juega el partido. Y ahora está el tema de PP y Vox, ¿no? Que hay muchos nervios. Yo creo, sinceramente, que el PP, que yo recuerde, nunca ha estado en una posición tan favorable como ahora en el tablero político. Si es que ahora mismo, aparte de tener todos los números a favor,
el centro del tablero político lo está ocupando el PP. El PP, llegado al caso, podría gobernar en solitario, que lo comentamos hace unas semanas. Puede gobernar con Vox, que yo creo que sería un error para los dos. O incluso, ahí me tiro a la piscina, en un PSOE sin Pedro Sánchez se podría plantear gobernar. O sea que ahora mismo quien tiene cartas para un próximo gobierno es el PP. Y da igual que tenga 155 que 150. Es que el PP tiene que ser el PP y dejarse de mirar a Vox y pelearse con Vox. Y el PP y Vox tiene que ser Vox. Y eso es lo que necesita España ahora mismo. Arcadio, mayo de 2026. Que sepa que vas a tener a toda la audiencia pidiendo a Reyes en las próximas Navidades, por favor que sea en mayo de 2026, por favor que sea en mayo de 2026. Y ya sabemos quién va a ganar, además, ya nos ha dicho clarísimamente, la mayoría de derechas es imbatible. Arcadio. No sé quién va a gobernar, que es más difícil. Claro, es que ahí está aquí de la cuestión. Arcadio, un placer, un abrazo muy fuerte. No es tan importante quién gobierne, con tal de que salga Pedro Sánchez del poder, yo tampoco... Que ganen los buenos, ya está. Carlos, un placer. Un placer, Arcadio. ¿Qué os parece? ¿Compartís? Díselo a algunos. Yo estoy convencido de que va a haber elecciones el año que viene. Es posible que incluso convoque o disuelva antes de fin de año, cuidado. Porque es que, ¿cuál es el planteamiento que tienen ahora mismo en Moncloa? Lo de Sánchez ya es otra cosa, pero que tienen Moncloa. Tienen, lo de Gaza no les va a durar mucho, pero es una baza ahora mismo que les funciona, y eso está claro que le funciona. El Partido Popular está enganchado con Vox, que ellos lo ven como que eso también nos favorece. Y tercero, ya se han zampado a toda la izquierda de la izquierda. Ya después de visto lo de hoy, ya no hay... El PSOE es de la izquierda a la extrema izquierda. Y en el panorama judicial está sobrevolando el tema del procesamiento de una tal Begoña Gómez, Está sobrevolando muy seriamente. Yo creo que el otoño, muy rápido, yo creo que el otoño que viene para Pedro Sánchez va a ser muy complicado que pueda salir. En julio yo creo que fue el momento crítico, lo superó porque llegó el agosto y se libró, pero yo creo que ahora a partir de octubre se le va a poner un panorama judicial muy complicado. Bueno, pues Lucía Guadalupe, vámonos con Santander, luego a publicidad, y no se me vayan todos ustedes porque volvemos y explicamos que en tema económico, atención lo que les vamos a contar sobre pensiones. ¿Quieres vivir la Fórmula 1 como nunca? Banco Santander te acerca al Gran Premio de España 2026 en Madrid. Del 11 al 13 de septiembre el circuito Madrid rugirá con la máxima velocidad. Clientes Santander, ya tenéis vuestra venta exclusiva hasta el martes 23 a las 6 de la tarde. El resto del público podrá comprar desde el 23. Entra en santanderexperience.es y no te quedes sin tu entrada. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.